Ok, muy buena noche, amados hermanos. Estamos aquí de vuelta para compartirles este estudio sobre Hebreos, que dije, obviamente este estudio lo estoy compartiendo en la congregación, ahí donde me congrego, ahí en la congregación con los hermanos. Estoy llevando este estudio sobre Hebreos. Usualmente este no lo suelo compartir aquí, pero por ciertas circunstancias no lo puede grabar en la congregación, entonces quiero hacerlo hoy porque me interesa, amados hermanos, que ustedes conozcan sobre la carta a los hebreos, ¿no? Que como dijo hoy en día, es una de las cartas más mal interpretadas, mal entendidas, con un mal concepto. Entonces, por eso es que quiero compartirles este estudio y espero que sea de gran edificación para hasta donde pueda llegar este estudio, este video, y para muchos hermanos que obviamente pueda servirles de mucho, ¿no? Aportación para su crecimiento espiritual sobre sobre la carta a los hebreos, ¿no? Y, y sí, más que nada me gustaría que tuvieran un conocimiento a lo que realmente se refiere esta carta, no porque hoy en día muchos hermanos tienen un mal concepto, una mala interpretación sobre qué es la carta a los hebreos, ¿no? A veces solamente en las iglesias les dan pura exhortación, como dije, y nada de estudio, nada de doctrina, nada de estudio profundo sobre esta carta, y se agarran a veces, eh, solamente les dan este, pura exhortación, ¿sí? Puro devocional. Y se desconoce totalmente el verdadero significado de esta carta, ¿no, más hermanos? Entonces, mire, me gustaría que para iniciar este estudio me acompañaran, por favor, a la carta de los Hebreos, carta a los Hebreos, en el capítulo 10, perdón, capítulo 10, en el verso 26, ¿sí? Hebreos 10, 26. Y fíjense lo que dice. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Grábense bien Hebreos capítulo 10, verso 26. Ahora vamos al 29, ahí mismo en el capítulo 10, pero eso es en el versículo 29. Dice, ¿no será mucho peor para quien pisotee al Hijo de Dios, profane la sangre de la alianza con la cual fue sacrificado, habiendo insultado al Espíritu, don de Dios? Estoy leyendo la versión, la versión latinoamericana. Estoy leyendo la versión latinoamericana. Ahora, acompáñenme, grábense bien lo que dice ahí. El 10:26 y el 10:29. Ahora vamos a retrocedamos al capítulo 2, ahí de Hebreos, pero en el capítulo 2. Yo sé que ahí en la versión Reina Valera dice forma diferente, pero al final cuando el mensaje, la esencia es el mismo. Sí, acompáñenme ahí por favor a Hebreos capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Fíjense lo que dice. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos, no sea que vayamos a la deriva. Miren cuál inflexible era la ley entregada por los ángeles, pues toda falta o desobediencia recibía castigo. ¿Cómo, pues, escaparemos nosotros si despreciamos
semejante salvación, el Señor mismo la proclamó primero y luego la confirmamos aquellos que la oyeron. Dije, esta es una versión que usa obviamente la denominación católica. En la versión Reina Valera dice, poco diferente, pero al final de cuentas el mensaje es el mismo. Ahora, ¿por qué quise empezar leyendo estos versículos? ¿Por qué? Porque desafortunadamente hoy en las iglesias, la iglesia evangélica, amados hermanos, se prestan mucho estos versículos para decir que la salvación, todo aquel que ha aceptado a Cristo, puede perder la salvación, ¿no? Y se han tomado estos versículos, ¿no? Para decir que el cristiano puede perder la salvación. Y es aquí donde quiero entrar en materia. Para que ustedes tengan un mejor conocimiento de lo que realmente la carta a los hebreos quiere decir. Pero como dije, muchos se toman de estos versículos para decir que la salvación, todo aquel que ha aceptado a Cristo puede perder la salvación, ¿sí? Y hoy lo que tenemos hoy en las iglesias, pura exhortación, pero sin saber el verdadero trasfondo histórico, el buen contexto, sin saber el mensaje real realmente de Hebreos. Por eso es que muchos hoy no pueden entender la carta a los Hebreos. Una de las cartas, déjenme decir, una de las cartas con más retórica de toda la Biblia, y la carta más mal interpretada, más mal interpretada por muchos, ¿sí? Y hoy quiero empezar por decir, bueno, lo que acabamos de leer, ¿por qué lo leímos? Probablemente mencionar que muchos se toman esos versículos para decir que la salvación se pierde. ¿Sí? Que un cristiano que ha tomado la decisión de aceptar a Cristo puede perder la salvación. Y vamos a ver aquí a qué realmente se refiere la carta a los Hebreos. ¿Sí? Para empezar o para iniciar, hermanos. Aquí, hermanos, la carta a los Hebreos, ¿sí? O el autor le escribe a la carta a los Hebreos, y vamos a empezar por qué se le escribe. Y vamos a empezar diciendo, hermanos, que estos judíos no eran cristianos, hermanos. Vamos a empezar por ahí. Estos judíos no eran cristianos. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo que no eran cristianos? ¿Qué estás diciendo que no eran cristianos? No eran cristianos, hermanos. Estos judíos no eran la iglesia gentil, amados hermanos. Estos hebreos, estos judíos, no sabían nada de la iglesia gentil. ¿Qué es la iglesia gentil, hermano? Realmente la iglesia gentil es la que está formada por personas que no son de linaje judío. O sea, tú y yo, hermano, no somos de linaje judío. Esa es la iglesia gentil. Entonces, para empezar, estos judíos, amados hermanos, no eran cristianos. Y es lo que muchos no saben. Y toman cosas de hebreos y quieren aplicarlas directamente a la iglesia. Estos judíos no eran cristianos. Estos judíos no eran la iglesia gentil. Ellos no sabían nada de la iglesia gentil, amados hermanos. Ellos solamente eran judíos que decían, Jesús es nuestro Mesías, nada más. Pero estos judíos no sabían nada de la iglesia gentil. No eran cristianos. No tenían conocimiento de la iglesia gentil. Ellos solamente habían aceptado, o habían dicho, o creían que Jesús era el Mesías. Nada más. Ya que en ese momento, hermanos, los hebreos, hermanos, solamente en ese momento ellos conocían algo tan primitivo, hermanos. Lo que el autor de Hebreos llamaría rudimentos. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora, ¿qué son los rudimentos?
en qué rudimentos, obviamente, conocían estos hebreos. ¿Cuáles eran los rudimentos que conocían, o que solamente conocían algo tan primitivo estos hebreos? ¿O qué serían los rudimentos? Los rudimentos, mis amados hermanos, es lo anterior, lo básico, lo que anunciaba el judaísmo, hermanos. No el cristianismo mismo, sino el judaísmo mismo que anunciaba a Cristo. Eso prácticamente era lo que creían ellos, nada más. Ellos creían los rudimentos, lo que la ley hablaba de Jesús. Nada más. La ley que hablaba del Mesías. Esos son los rudimentos. Estos hebreos nada más conocían los rudimentos que hablaban de Cristo, que anunciaban a Cristo. Nada más, no sabían nada más. Por eso que al empezar diciendo que estos hebreos no eran cristianos, no eran la iglesia gentil, ellos no sabían nada de la iglesia gentil. No conocían nada de la iglesia gentil. Ellos solamente decían, Jesús es nuestro Mesías. ¿Sí? Por lo que hablaba la ley, los rudimentos de Cristo. Nada más. Así que, hermanos, si usted quiere interpretar la carta a los hebreos, ¿sí? O si usted quiere interpretar esta carta, la tiene que interpretar, amados hermanos, contemplando este público, ¿sí? ¿Cómo es que ellos pensaban? Ok, para eso necesitamos ¿qué? El contexto histórico, hermanos, para ver cómo pensaban, ¿sí? Cómo se vivía en ese tiempo, ¿sí? Ahora, porque de lo contrario, hermanos, si usted quiere interpretar esta carta como si fuese una carta a nosotros, a la iglesia gentil, mi amado hermano, justamente por eso vienen las equivocaciones. Y es lo que hoy tenemos en las iglesias, ¿no? Pura exhortación. Pura exhortación. Y nada de doctrina, nada de profundizar en las escrituras, nada de escudriñar las escrituras. Entonces, si nosotros queremos interpretar esta carta como si fuese una carta a nosotros, a la iglesia gentil, grave error, hermano. No la puede aplicar sin antes conocer el trasfondo histórico, el buen contexto y por qué realmente el autor le habla de esa manera a los hebreos. Ahora, por otro lado, la carta a los hebreos, como dije, hermanos, también es la más mal interpretada. De las más mal tergiversadas, hermanos, la que más tiene retórica, la que más mal entienden. ¿Y eso por qué pasa, hermanos? ¿Por qué creen que pasa? Por ignorar este simple detalle que les acabo de mencionar. Un detalle tal vez muy simple, pero tal vez muy básico, pero a la vez tan importante para poder interpretar la carta a los hebreos. Si ustedes conocen este punto, este detalle, hermanos, no va a poder entender la carta a los hebreos. Y siempre va a estar queriendo recitar, exhortar, como se ha hecho en las iglesias. Cuando empecé, por eso les fuimos a leer esos versículos, porque son los que mal han usado para decir que la salvación del creyente se pierde. Sin tener un contexto, un conocimiento de toda la carta de Hebreos, ¿sí? La aplicamos a la iglesia. Es lo que tenemos hoy en las congregaciones, hoy lo que ciertos maestros están enseñando. Y como dije, ¿por qué? Porque se ignora este pequeño detalle. Se ignora, hermanos, que la audiencia original es hebrea, no es gentil. En primer lugar. En segundo lugar, que era un público hebreo, un público judío,
que no sabían nada del cristianismo como tú y hoy lo sabemos. No tenían toda la revelación, hermanos. Solamente estaban con los rudimentos de lo que anunciaba la ley de Cristo. Creían en Jesús como su Mesías, nada más. No conocían nada de la doctrina que se le fue revelada al apóstol Pablo. El misterio de la doctrina para la iglesia, hermanos. Ellos no sabían nada de eso, hermanos. Y a lo largo de este estudio que digo, lo voy a estar dando en la congregación, ahí obviamente para que vayan sabiendo, vayan entendiendo más, hermanos. Entonces, ¿por qué se ignora? ¿Por qué se llega a esos malos conceptos, sus enseñanzas erróneas? Por ignorar este detalle tan básico, tan pequeño, pero tan importante para poder entender la carta a los hebreos. Se ignora que era una audiencia hebrea, judía, en primer lugar, que era un pueblo judío. Ahora, pregunto, ¿por qué eran judíos? Por sangre, hermanos, por raza. Étnicamente ellos eran judíos. Pero aquí hay otro punto, hermanos. Estos hebreos, que eran aparte por sangre, por raza, étnicamente eran judíos, pero también eran, ¿qué creen? Helenistas. ¿Cómo, hermanos, helenistas? Helenistas. ¿Y por qué eran helenistas estos judíos? Aquí les doy. A ver si alcanzan a ver, hermanos. Miren, mi gráfica a lo mejor no se ve, pero vamos a tomar. Miren, todo judío que vivía fuera de Judá, de Palestina y de Galilea, se les consideraban judíos helenistas. ¿Por qué? Porque vivían en el mundo helenista. Eran judíos de la diáspora. Todo judío que vivía fuera de Judá, de Palestina y de Galilea, se les consideraba judíos de la diáspora o judíos helenistas, porque vivían en el mundo helenista. Por eso se les consideraba judíos helenistas. Eran judíos, pero judíos helenistas. Porque ¿cómo se les conocía a los judíos que vivían en Judea? Se les llamaba judíos de Judá. A los que vivían en Palestina, judíos de Palestina. Y a los que vivían en Galilea, judíos galileos. Digamos que estos que vivían en Judá, en Palestina y en Galilea eran los judíos ortodoxos, la religión judía. Pero todo judío que vivía fuera de ahí se les consideraba judíos helenistas. Se les decía judíos helenistas. Ahora, ¿por qué se les conocía como judíos helenistas? Porque obviamente, hermanos, vivían en el mundo helenista. ¿Por qué se le conocía como el mundo helenista, hermanos? ¿Por qué creen que se le conocía como el mundo helenista aquí esta parte? Fuera de Judá, Palestina y Galilea. ¿Por qué se le conocía como el mundo helenista? ¿Por qué? ¿Por qué creen, hermanos? Por los griegos. De habla griega, hermanos. Porque era una cultura helenista. Cuando un judío abrazaba la cultura, la religión, el idioma, esa persona pasaba a ser helenista. Eso significaba ser helenista. Por eso estos judíos que no vivían aquí en Judá, en Palestina y en Galilea, se les consideraba judíos helenistas. Espero que me estén entendiendo, amados hermanos. Esto es muy importante para poder entender la carta a los hebreos. De otra manera, si usted no sabía esto, hermanos, nunca va a poder hacer una buena interpretación de la carta a los hebreos. Ahora, como dije, interpretar, amados hermanos, no es que yo le ponga mis pensamientos, es entender el pensamiento del autor. Y para esto necesitamos el pensamiento histórico, ¿sí? El buen contexto. Para entender por qué el autor les habló de esa manera. ¿Qué mensaje tiene la carta a los hebreos? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el buen contexto de la carta a los hebreos? ¿Qué les quería decir? ¿Por qué les dijo eso? Pero si se ignora este punto, hermanos, no vamos a entender la carta a los hebreos y vamos a obtener en las iglesias pura exhortación.
¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si pecáramos voluntariamente, no queda más sacrificio que... Y todo eso lo están recitando en las iglesias, pura exhortación. Pero se ignora el contexto, el contexto trasfondo, el buen contexto, el contexto histórico, el trasfondo de la carta a los hebreos. Y eso pasa hoy en día, amados hermanos, pasa hoy en día eso. Todas las iglesias pasa eso. Si en alguna no pasa, gloria a Dios. Y bueno, porque el que esté, ese ministro que esté ahí, porque está alimentando bien a las ovejas del Señor. Porque son ovejas del Señor, ¿sí? No son tus ovejas. Son ovejas del Señor. Nada más. Entonces, gloria a Dios por aquellos hermanos que entienden esto. Gloria a Dios. Me gozo. Pero si no lo saben, hermanos, para esto son estos estudios que Dios regala, ¿no? Que Dios nos da para el crecimiento, amados hermanos, ¿sí? Porque si Dios nos da algo hay que compartirlo, amados hermanos. Yo no los voy a convencer, amados hermanos. Recuerden que nos va a convencer es el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y muchos de estos puede servirle para muchos hermanos que estaban confundidos y yo no entiendo la carta a los hebreos, o sea, ahora dicen, no, ahora lo entiendo, ahora entiendo. Y van a ir entendiendo más, hermanos, a lo que realmente, por qué el autor le habla así a los hebreos. A eso es, y van a entender por qué ellos hacían lo que hacían, ¿no? Pero dije, si en sus congregaciones enseñan esto, gloria a Dios, para que crezcan en el conocimiento de la Escritura. Si no les enseñan y si esto les sirve para su crecimiento, hermanos, agradézcanselo a Dios. Porque esto no es mío, hermanos. Esto es de Él. No es mío. Sí. Yo solamente soy, como dije, soy un vocero. Un profeta de ¿qué? De servicio, como tú, como cualquiera que predica la palabra del Señor, nada más. No profeta de oficio, título, no. De eso ya no hay, hermanos. Ni apóstoles, nada de eso. Entonces, todo judío que vivía, como dije, fuera de Judá, de Palestina y de la Galilea se le consideraba judío helenista, judío de la diáspora, ¿sí? Ahora, como dije, ¿por qué se le conocía el mundo helenista? Por el griego, por la cultura. Entonces, cada que alguien abrazaba todo esto, se le consideraba helenista, ¿sí? Aunque ellos seguían siendo judíos por sangre, pero eran helenistas, ya que vivían en el mundo helenista, amados hermanos, ¿sí? Todo aquel judío que no vivía en Judea, en Galilea y en Palestina, se le consideraba helenista, porque abrazaba la cultura griega, de los griegos. Por eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, creo que dice que cuando entraron en disputa los griegos y los hebreos, muchos piensan que allí eran judíos gentiles, perdón, que eran griegos gentiles, convertidos al cristianismo. No, hermanos, eran judíos helenistas, que ya habían creído en Jesucristo, y por eso tuvieron la disputa con los hebreos que igual habían aceptado a Cristo. Cuando dice ahí que entraron en disputa porque estaban descuidando a las viudas. No recuerdo si es en el versos capítulo 6, no recuerdo. Si alguien lo sabe, escríbamelo ahí. Pero creo que sí es en el capítulo 6 del libro de los Hechos, donde habla que entraron en disputa los griegos y los hebreos. Y muchos piensan que eran gentiles. No eran gentiles, eran judíos helenistas, creyentes en Jesús, con hebreos creyentes en Jesús también. No eran griegos, gentiles, ¿sí? Eran judíos helenistas. Entonces, aunque seguían siendo judíos por sangre, pero eran helenistas ya que vivían en el mundo helenista. Habían abrazado la cultura de los griegos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo, amados hermanos? Aunque en esa época ya no imperaban los griegos, hermanos, ya no dominaban los griegos, sino quienes, los romanos. Los romanos, pero los romanos cuando conquistaron el mundo conocido, hermanos, ¿sí? Ellos quisieron seguir con la cultura de los griegos. Lo que mejor se le conoce, y eso pasó a ser el mundo
mundo helenista pasó a ser o más bien como se le conoce, el mundo greco-romano. Mundo, a ver si alcanzan a ver, el mundo greco-romano. ¿Sí? Lo que se le conoce como el mundo greco-romano. Aunque los griegos ya no operaban, ya no dominaban, pero obviamente los romanos quisieron seguir con la cultura griega. ¿Sí? Y eso se le conocía como el mundo greco-romano. ¿Sí? Todo lo que estaba como dije, todo lo que estaba fuera de Judá, hermanos, todo lo que estaba fuera aquí del centro, fuera de Judá, era conocido como el mundo greco-romano. ¿Sí? Todo aquel que era influenciado por ese mundo se le llamaba helenista, amados hermanos. Aunque ya no operaba, ya no gobernaba el imperio greco-romano, sino, el mundo griego, o los griegos, pero los romanos quisieron seguir con la cultura griega. Y todo aquel que vivía fuera de Judá se le consideraba, o se le llamaba helenista, amados hermanos. Helenista. ¿Y cómo sabemos que eran helenistas? Por sus dogmas, por el uso del griego, un griego sofisticado. También por otra cosita, amados hermanos. Otra cosita, que eran inmaduros. Y cuando hablamos de inmaduros, hermanos, o la inmadurez de ellos, justamente nos estamos refiriendo, o nos referimos a lo que acabamos de hablar. Ellos, los judíos helenistas, hermanos, como dije, eran inmaduros, ¿sí? Y ellos al salir, ¿sí? Al salir, hermanos, muy temprano de su comunidad judía, ¿sí? Al salir muy temprano, hermanos, de Judá, ellos no conocían las verdades fundamentales. ¿Sí? Eso hacía, hermanos, que su fe fuera muy primitiva, muy primitiva, muy rudimental. ¿Qué quiere decir eso? Que no habían progresado en el conocimiento bíblico, amados hermanos, porque ellos solamente estaban con los rudimentos. Y eso hacía que tuvieran un conocimiento muy primitivo, hermanos, muy rudimental. No habían progresado en el conocimiento bíblico. Por eso eran inmaduros, hermanos. Por esa razón es que el autor de Hebreos les dice que estaban con la pura leche. Otra palabra que hemos aplicado o se ha aplicado para la iglesia gentil, ¿no? Que se ha tomado esa frase